Y bueno, pues nosotros, si te parece, nos vamos con la información de última hora porque hace unos momentos se acaba de informar que Teresa Guadalupe Reyes Sagún, que es todavía titular de la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, renunció a su cargo y lo va a dejar a partir del 31 de agosto, de acuerdo con información que confirma la Secretaría de Gobernación, emitiendo un comunicado en el que da a conocer las bases para la consulta pública o para el proceso a fin de designar a la nueva persona que va a estar a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto, de acuerdo con el boletín que se está dando a conocer, dice: la decisión ocurre tras la renuncia de la actual comisionada nacional, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, quien concluirá su encargo el 31 de agosto de 2025. Blanca. Es información que está saliendo en estos momentos y se la traemos aquí a las 2. Y pues bueno, ¿quién es Teresa Reyes Sagún? El 23 de octubre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó la designación de este personaje como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Reyes Sagún es doctora en Conocimiento y Cultura en América Latina por el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina. Es también maestra con una mención honorífica en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y también tiene una licenciatura en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Previo a esta designación, Teresa se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, cargo que ocupó desde marzo de 2021. Además, de 2018 a 2021 fue titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar. También fue diputada federal de 2009 a 2012. Y como les hemos mencionado como les decía Romina, pues desde su designación no fue del todo bien recibida porque muchas de las madres, de familiares de personas desaparecidas, pues resintieron que no se les había tomado en cuenta para que la designaran, que no fue consensuado con ellas. Y pues desde ahí a lo mejor ya partimos como con un obstáculo, a lo mejor con que la puedan recibir bien, pero no solo eso, porque a partir de ahí muchas de las quejas de las familias es que pues no les abría espacios, que no era una persona empática, que no les escuchaba, que carecía de sensibilidad y de la preparación para el cargo. Y hace unos meses, pues de hecho emitieron una carta para la presidenta Claudia Sheinbaum en la que pedían la remoción inmediata de Teresa Reyes. Siempre señalaron que no hubo un diálogo directo o empático para un tema tan doloroso, no solamente para las familias, sino para el país, y que pues efectivamente sí se había no politizado, no quiero decirlo porque de nuevo es un tema político, por supuesto que es un tema político, pero lo que había sucedido es que se había partidizado y que había tomado, sobre todo en el caso desde Calderón y antes, pues también los tintes políticos, electorales, más bien partidistas. En un momento algunas figuras de las madres de familia se acercaron a algunos partidos como el PAN, y pues por supuesto que el PAN lo aprovechó muchísimo para en lugar precisamente o específicamente Xóchitl Gálvez, en su candidatura a la presidencia, intentó capitalizar también esta lucha de las madres, y pues eso es algo también que fue muy criticado en lugar de que se le viera bien, ¿no, Romy? Sí, la verdad es que vamos a hacer una recapitulación, y me gustaría hacer una recapitulación de la historia de señalamientos y de lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Búsqueda, porque hay que recordar que cuando llega el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, había muchas expectativas que fueron
generadas en torno a la consolidación de varios esquemas y mecanismos para buscar la verdad y la justicia que venían de frente, pues con casos emblemáticos como el caso de Ayotzinapa, en busca de justicia transicional, después de que México pues vive este cambio donde había gobiernos neoliberales, estos gobiernos, sobre todo el gobierno priista, Enrique Peña Nieto, donde los principales gritos que existían pues era el de exigencia de verdad, exigencia de justicia, de reparación del daño, que eran clamores que retumbaban desde 2018 y que se convirtieron en grandes expectativas cuando llega el gobierno del presidente López Obrador. Llega con una Comisión Nacional de Búsqueda muy consolidada, con Karla Quintana a la cabeza, un perfil de una mujer científica, una mujer que estaba apegada a las organizaciones de derechos humanos, que tenía amplio conocimiento en el tema de búsqueda. Ella ahorita incluso está en Siria, en una organización de búsqueda de la experiencia que tenía. Pero pues hubo situaciones, se le encarga el censo, un nuevo censo para contar a las personas desaparecidas y se le encarga a la Secretaría de Bienestar. Hubo ahí unos conflictos y el 23 de agosto del 2023 presenta la renuncia la entonces Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna. Fue una renuncia rápida, irrevocable. En ese momento había nada más rumores porque Proceso era el único que había señalado, Blanca, que la renuncia de Karla era precisamente por estas diferencias que se habían generado por el censo para verificar a las personas desaparecidas en México. No sé si ustedes recuerdan que dentro de las denuncias de los colectivos de ese censo decían, es que en el censo hay personas desaparecidas, o las personas que vienen a tomar el censo de enfermos de COVID dicen que ahí está mi familiar y no, o sea, había duplicidad de información. El 23 de octubre, como lo acabas de mencionar, Blanca, el presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, aprueba la designación de Teresa Guadalupe Reyes como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya lo mencionabas, los consejos ciudadanos de búsqueda, desde ese momento, desde ese año, porque fue la designación el 23 de octubre, y desde el 31 de octubre de ese momento a la fecha, fueron muchísimas las solicitudes que se estaban pidiendo para la revocación del nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes, demandando que se repusiera ese proceso. A lo que ya mencionabas, bueno, de todo lo que se ha señalado, de la insensibilidad, la falta de capacidad y todo lo que ya mencionabas, pues también los colectivos indicaron que desde el inicio la designación de ella pues fue durante un proceso simulado que solo contempló unos cuantos y que aisló a las familias de personas desaparecidas. Para no extenderme más, los señalamientos continuaron y continuaron. Hace poco nosotros les platicábamos, cubríamos las brigadas de búsqueda en el Ajusco y ahí las familias decían, no puede ser posible que la Comisionada Nacional de Búsqueda y el entonces Comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México, que ya no se encuentra, no estén aquí haciendo búsquedas. Acusaban esta completa desatención de la encargada de búsqueda. Ya se le había llevado incluso en algunas ocasiones en la conferencia matutina a la presidenta sobre el tema de la renuncia, de la petición que tú, más reciente que acabas de mencionar, y seguía ese perfil que no estaba de acuerdo la mayoría de los colectivos de búsqueda, y no solamente colectivos, sino expertos en materia de derechos humanos. Hoy se presenta esta nueva renuncia. Se van a aplicar las bases y lo más seguro es que los colectivos lancen de nuevo esta petición de que ese proceso no se vaya a realizar lejos de ellos. Es decir, que ese proceso de designación vaya de la mano de los colectivos para que no se repita la historia. Sí, y que hay muchísimas personas que se han ido especializando dentro de la academia, dentro también de las instituciones del gobierno que han acompañado incluso también a familiares o de las propias familias que pues se han vuelto expertas en búsqueda, lamentablemente, ante esta realidad. Y es este recuento que hacías, Romy,
ha sido quizá una de las de los puntos que muchas personas han señalado como que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó a deber y que finalmente pues estuvo confrontado todo este tiempo precisamente por, pues de entrada por no elegir un perfil que hubiera sido consensado con las familias, que es algo pues sí básico. Esta vez, pues esperemos que también estaremos pues vigilantes, no solamente en medios de comunicación, periodistas, sino también, por supuesto, y principalmente las familias, pero también el resto de la población, de saber cómo van a llevar esta vez la elección, a quién van a elegir, a quién van a poner para un tema tan delicado como son las desapariciones en México, una herida que no termina de sanar, no sigue abierta, sigue habiendo desapariciones. Algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba constantemente era que el cambio es que ya esas desapariciones no venían desde el Estado, las ejercían otros entes, principalmente el crimen organizado, pero no desde los gobiernos, o al menos no desde el gobierno de la Cuarta Transformación, y creo que sí es un avance, pero pues no lo es todo. No lo es todo porque la gente sigue desapareciendo. Esos son los hechos y lo que ha ocurrido este año nuevamente, lo que cubriste también en Jalisco y que además se siguen encontrando todavía más fosas. Profundidad. Última hora. Entrevistas. Coyuntura. Análisis. Cercanía. Experiencia. Romina Gándara y Blanca Juárez. A las 2. Lunes a viernes, 2 de la tarde, hora del centro de la República.